Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para un saludo y compartir unos minutos aquí con ustedes y pedirle a Jesucristo, el ángel del pacto, sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra entendimiento para comprender todo su programa correspondiente a este día postrero. En el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos dice Jesucristo en San Juan capítulo 5, verso 39, unas palabras muy hermosas y muy importantes. Dice, perdón, vamos a comenzar un poquito antes, verso 33 al 40, por ahí vamos a ver. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbró y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió o me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta ahí está bien. El testimonio de la Escritura. Puede tomar asiento si tiene la bondad. El testimonio de la Escritura es muy importante en cada edad y en cada dispensación que el pueblo tenga el testimonio de la Escritura. El testimonio de la Escritura con relación a la obra que Dios está haciendo en ese tiempo. Porque si lo que está siendo hecho no está en la Escritura, o sea, la Biblia no ha prometido que eso vendría, es entonces una obra humana y no una obra de Dios. Porque Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y todo lo que Dios ha hecho, miren, ha estado en la Escritura. Por eso es que la obra de Dios de cada edad y de cada dispensación es el cumplimiento de la Escritura, es el cumplimiento de lo que ha sido prometido en la Escritura, en la palabra de Dios. Y para que la promesa de la Escritura, la promesa de la palabra, se ha hecho realidad, se ha hecho carne y ha producido los frutos correspondientes a ese tiempo. O sea, se ha realizado el programa de Dios correspondiente a ese tiempo. Hay personas que algunas veces dicen que son enviados de Dios y que Dios los está usando, pero ni siquiera saben en qué los está usando Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el testimonio
de la Escritura. Jesucristo vino como un profeta de Dios en el cumplimiento de la venida del Mesías. Y la Escritura hablaba que para aquel tiempo estaría en la tierra el Mesías en la primera parte de la semana 70 teniendo su ministerio. Y por eso Jesús podía decir: escudriñen las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él se podía identificar en la Escritura, y la Escritura lo identificaba a él como el cumplimiento de lo que había sido prometido para ese tiempo. Ahora, vean ustedes lo importante que es tener el testimonio de la Escritura, que es lo que respalda toda obra de Dios y respalda la fe de cada hijo e hija de Dios. Porque esa fe está basada, ¿dónde? En la Escritura, en el testimonio que la Escritura da para ese tiempo de lo que Dios estaría realizando. Y de edad en edad y de dispensación en dispensación la Escritura se ha cumplido, la palabra prometida para cada edad y para cada dispensación. Y Dios ha enviado un mensajero porque Dios ha hecho provisión. Dios proveerá de edad en edad un mensajero, y de dispensación en dispensación proveerá un profeta mensajero dispensacional también. Y cuando eso ocurre, lo que ha sido prometido en la Escritura se cumple por medio de ese mensajero, porque en ese mensajero viene sellado todo el programa divino para ese tiempo, y se abre ese sello y se manifiesta el programa de Dios. Vean que usted encontrará que las cosas nuevas vienen selladas, donde el gobierno exige que vengan selladas, como el agua en botellas, los refrescos también, y muchas cajas y paquetes de diferentes cosas, las vitaminas también. Dice: si el sello está roto, no la use. Ahora vean ustedes, así también viene sellado el programa divino de cada edad y de cada dispensación. Viene sellado en el mensajero de cada edad, si es el programa para una edad, y si es para una dispensación, pues viene sellado en el mensajero de esa dispensación. Y nadie puede romper ese sello, sino el Espíritu Santo es el que abre ese sello, y es a ese mensajero al cual Dios le revela su programa. Y él algunas veces se sorprende al saber que él es el instrumento de Dios para la obra de Dios correspondiente a ese tiempo. Y cuando se abre ese sello, cuando queda abierto ese sello, a través del mensajero comenzamos a ver manifestadas las obras de Dios prometidas para ese tiempo. Por eso encontramos que Jesús decía siempre que las obras que él hacía no eran de él, sino del que lo envió. Y vean ustedes cómo el que lo envió, Dios dijo, el que lo envió, dijo que haría tales y tales cosas para el tiempo del cumplimiento de la venida mesiánica. Y por medio de Jesús, Dios estaba haciendo todas estas cosas. Es que Dios siempre ha usado un velo de carne a través del cual cumplir su palabra profética, a través de la cual cumplir lo que Él ha prometido para cada edad y para cada dispensación. Y en esta ocasión, después de Juan el Bautista, el próximo que vino fue el Cristo, el Mesías, el ungido con el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, para cumplir toda promesa mesiánica correspondiente a la primera venida de Cristo. Y por eso Cristo siempre los enviaba a la Escritura y les decía que escudriñaran las Escrituras, porque ellas, las Escrituras, eran las que daban testimonio de Él, de que Él vendría. Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. Ese profeta allí estaba presente, un profeta dispensacional, y en su boca estaba la palabra de Dios correspondiente a aquel tiempo. Pedro, en una ocasión con los demás apóstoles, estaban muy tristes porque Cristo había hablado ciertas cosas y se habían ido las personas que habían estado escuchando a Jesús. Se fueron muy molestos, o se fueron porque no entendieron y pensaron que Jesús estaba medio loco.
Y ustedes saben que él decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. ¿Qué podría empezar de una persona que habla en esos términos? Que estaba loco, que estaba mal, estaba enseñando a comer carne humana y a beber sangre humana. Y pensaban que era una religión entonces rara la que Jesús estaba enseñando. Y también decía, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y decía, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Y el que come de este pan vivirá eternamente, o sea, para siempre. Eran cosas un poquito raras para el pueblo hebreo, para aquellas personas que estaban viviendo en aquel tiempo, porque no sabían que el que estaba dentro de aquel velo de carne era Dios, el creador de todas las cosas. ¿Y hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Por lo tanto, lo que Jesús decía era la verdad. Y cuando los discípulos de Jesucristo ven que la gente se está marchando, piensan en sus corazones, dura es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, le dice a ellos, ¿quieren también irse ustedes? ¿Se quieren ir ustedes también? Pedro decía, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven? Cristo le dice a Pedro que él era bienaventurado. Pedro era bienaventurado porque no le había revelado carne ni sangre estas cosas a San Pedro, sino el Padre Celestial. ¿Se recuerdan cuando Cristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a decir a los discípulos de Jesucristo, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Para ese tiempo entonces ya Juan había muerto. Y otros dicen que tú eres alguno de los profetas, o sea, alguno de los profetas que ha resucitado. Y Cristo pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿dónde iban a ir entonces? Si ya tenían el velo de carne donde estaba Dios manifestado en toda su plenitud en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. ¿Para dónde iban a irse? ¿No? Aunque no entendieran algunas cosas, permanecían con Jesús. Y Jesús le dijo en una ocasión a Pedro, Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Así es que hubo algunas cosas que Pedro no entendía. Y menos por conocimiento humano, porque no, ni era un estudiante en teología ni nada de eso, sino un sencillo pescador de allá, del lugar de Galilea, de Betsaida, ¿verdad, Miguel? Betsaida, esa ciudad de Betsaida dio buenos hombres de Dios, dio a Pedro, a Juan, a Andrés y quizás a Jacobo también, a Jacobo que era hermano de Juan. Y ven ustedes dos hermanos, Pedro y Andrés, y otros dos hermanos, Juan y Jacobo. 4 apóstoles poderosos, de los más grandes fueron, los más importantes en medio de la iglesia del Señor Jesucristo entre los hebreos, fueron las columnas ahí del templo, Pedro, Jacobo y Juan. Y fueron también los que fueron al monte de la transfiguración con Jesús. Así que vean ustedes una ciudad quizás que no era de renombre, como Jerusalén u otras ciudades importantes. Vean ustedes, dio estos apóstoles poderosos de Jesucristo. Y no sabemos si alguno más de los apóstoles de Jesucristo era de ese territorio o de Galilea, porque podían ser de Galilea, otros, algunos como Felipe. Felipe fue buscado por Andrés, ¿verdad, Miguel? Y fue por ahí cerca de ese territorio en Galilea. O sea que Galilea dio buenos hombres de Dios, y ahí fue donde se crió Jesús, en Galilea, en una de las ciudades del departamento de Galilea, departamento diríamos, ¿verdad? Acá en otros lugares diríamos estado, en otros lugares diríamos provincia. Sí. Y de la ciudad de Andrés, Betsaida también.
De Andrés, sí. Felipe Así, fue el que encontró a Natanael. Natanael parece que también era de esa zona. así es que, y Felipe no dice de dónde era. Sí, dice, Felipe era de la ciudad de Bethsaida, la ciudad de donde era Andrés y Pedro. Y no dice dónde encontraron a Natanael. Ahí va Natanael, no dice acá. Bueno, si eran amigos, pues tenía que ser de por ahí mismo, porque ya no se podía caminar mucho de un estado a otro por la... Así es que podemos ver que un territorio produjo un sinnúmero de hombres de Dios, más que otros territorios más importantes, porque miren, Judea, el departamento o estado o provincia de Judea, produjo a Jesús, trajo a Jesús, donde nació Jesús, y Juan el Bautista también, pero también trajo a Judas Iscariote. O sea, trajo tres hombres grandes, 2 de Dios y 1 del enemigo. Bueno, pero vean ustedes cómo hay territorios donde produce muchos hijos de Dios y donde produce muchos obreros de Dios. Es como ustedes saben las plantaciones de guineo, banano, plátano, no sé cómo le llaman ustedes, que usted puede encontrar una planta, una mata de plátano o de guineo, y usted dice, habrá más de estas plantaciones por aquí. Lo que tienes que mirarla abajo al tronco, y ahí está la cepa. Y eso sucede muchas veces, o casi siempre, cuando se está llevando el mensaje a una nación. Ustedes encontrarán que hay ciudades que producen, pero muchos, porque Dios los había colocado en ese lugar. En el libro de los Hechos, Dios le dijo a Pablo, no calles, habla, nadie podrá poner su mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sin embargo, hay ciudades que no producían nada. Y así podemos ver a Bitinia. Miren, él iba para Bitinia, quizás un lugar importante, un territorio importante, se iba a ir rumbo a los chinos. Pero vean ustedes, para ese tiempo, donde Dios tenía sus ovejas para formar el cuerpo místico de Cristo de la primera edad, estaban en Asia Menor. Allí se cumpliría la primera etapa o edad de la iglesia gentil. ¿Qué iba a hacer San Pablo por allá por Bitinia, yendo rumbo a los chinos? Sí, la primera edad de la iglesia gentil no era para ser cumplida entre los chinos. Dios tenía mucho pueblo, ¿dónde? En Asia Menor, pero no por allá para el rumbo que él quería ir. Ahora, de edad en edad ha sido en esa forma. Vean ustedes, el segundo ángel mensajero, ¿por qué iba a irse para Bitinia o para China o para España o para Norteamérica? Si los escogidos de Dios estaban en el territorio donde Dios colocó a ese segundo ángel mensajero. Y ese territorio estaba en el continente europeo. Y allí se cumplieron 5 etapas o edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, estaban en ese territorio. Aunque hay muchos hijos de Dios, pero que no son primogénitos. Y tienen sus nombres escritos también en el libro de la vida, pero no en la sección del libro de la vida del Cordero. Pero, vean ustedes, los escogidos, Dios los coloca en cierto territorio. Y ese territorio es la parte de la casa de Dios en el tiempo presente. Así como en una familia, cuando tienen niños, ¿dónde están los hijos de esa familia? Pues en el territorio donde vive esa familia. Ahí están. Bueno, si después se van para otro territorio y vuelven a tener hijos, ¿dónde están? Pues en ese territorio donde volvieron a tener niños, porque ahí está la familia, esa casa, esa familia está viviendo en ese territorio. Y así ha sido con la iglesia del Señor Jesucristo, de edad en edad, en el territorio donde Cristo ha estado, donde se ha movido Cristo, ahí
han estado los hijos e hijas de Dios, han sido creados en cuanto al nuevo nacimiento. Es por creación divina. Dios los ha creado por medio del nuevo nacimiento, ha creado. Vean ustedes, la persona le ha creado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ha nacido en el reino de los cielos y por consiguiente está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como Adán estaba en lugares celestiales antes de venir en cuerpo humano, estaba en la sexta dimensión con Cristo, con Dios. Y Dios estaba allí en la sexta dimensión en su cuerpo teofánico. Y ahora nosotros obtenemos un cuerpo teofánico cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y recibimos su Espíritu Santo. Y somos colocados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora vean ustedes, de edad en edad esto ha estado sucediendo. Aunque no hemos recibido en las edades pasadas como cuerpo místico de Cristo, los individuos pertenecientes a ese cuerpo místico de Cristo no han recibido el cuerpo eterno, el cuerpo físico, porque eso está señalado en la Escritura que es para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Y sobre la tierra estarán viviendo personas en el séptimo milenio, en el día postrero que serán transformados. Y los muertos en Cristo recibirán un cuerpo eterno, resucitarán en un cuerpo eterno. Ahora, si alguno de los nuestros se va antes, muere su cuerpo físico, no hay ningún problema porque Él regresará en este tiempo final, en el día postrero. Y nosotros los que vivimos, que permanezcamos vivos en cuanto a nuestro cuerpo físico y en la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo, y veamos a los muertos en Cristo resucitados, seremos transformados. Eso es para los que estarán viviendo en el día postrero en la casa de Dios en tiempo presente, no en tiempo pasado. Para los de tiempo pasado no está prometida la transformación, sino la resurrección. Y si están vivos en el tiempo que ocurre la resurrección y están en una edad que ya pasó, pues les va a pasar como a los discípulos de Juan, que vino la bendición del Espíritu de Cristo el día de Pentecostés, y los que no habían pasado a una nueva edad y a una nueva dispensación con Jesucristo no recibieron el Espíritu de Cristo el día de Pentecostés. Pablo los encontró después de muchos años y les pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron o después que creyeron? Ellos dicen: ni sabemos que hay Espíritu Santo. Miren qué atrasados estaban. Y Juan había dicho: el que viene después de mí, Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así es que querían el Espíritu Santo, ni sabían que iba a venir el Espíritu Santo. Y si lo sabían, miren, querían el Espíritu Santo, pero siendo discípulos ¿de quién? De Juan. Y la promesa con Juan era que serían bautizados en agua, pero con Jesús serían bautizados con Espíritu Santo y fuego. O sea que la promesa del bautismo del Espíritu Santo era para los creyentes ¿en quién? En Jesucristo, no en Juan el Bautista. Los de Juan el Bautista tendrían que pasar a ser luego discípulos del precursado, del Señor Jesucristo. Y si no pasaban a ser discípulos del Señor Jesucristo, nada recibían. No podían recibir el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, no podían nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no se podía efectuar en ellos. Y para el día postrero, no basta con ser discípulos del precursor, sino que se requiere que luego de ser discípulos del precursor, vengan a ser discípulos del precursado para poder recibir la plenitud del Espíritu de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo, ser transformados y estar a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora todavía no hemos sido transformados, pero estamos en el proceso de preparación para pronto ser transformados y raptados. ¿Y quiénes recibirán esa transformación? Los discípulos del precursor o del precursado. Los del precursado. Y de los discípulos del precursor, muchos vendrán a ser discípulos del precursado y recibirán la plenitud del Espíritu de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo. Seremos transformados y tendremos el cuerpo eterno. Esto es muy importante entenderlo porque no hay promesa de
transformación sin recibir al precursor, sin recibir al que viene después del precursor. Y vean ustedes que los truenos de Apocalipsis capítulo 10 son los que dan la fe para el rapto a los escogidos de Dios, la fe para ser transformados y raptados, o sea, la revelación para ser transformados y raptados. Y los truenos son los que revelan el misterio del séptimo sello. Y los truenos son los que le dan un despertamiento, un avivamiento a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué contienen los truenos? ¿Qué revelación contienen? Ya que es la voz de Cristo. La voz de Cristo como león de la tribu de Judá, la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces. La voz de Cristo, la voz de los 7 truenos, contiene la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, llamando y juntando a sus escogidos en este día postrero. Y así, cumpliéndose la palabra de la promesa, la palabra prometida para el día postrero, para el día del Señor, para el séptimo milenio. La palabra prometida siendo hecha manifiesta, siendo cumplida, siendo vindicada en este tiempo final. Por lo tanto, toda persona que cree en la Biblia tiene que escudriñar las Escrituras y ver lo que Dios dice que Él hará en este tiempo final. Tanto para los creyentes en Jesucristo que están en diferentes iglesias o grupos religiosos, como también para los creyentes en el precursor de la segunda venida de Cristo, para que así también tengan el testimonio de la Escritura con relación a la venida del precursado y las cosas que Él hará, para creer también en el precursado y su mensaje y recibir así la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo, que es la fe del rapto, la fe para ser transformados y raptados en este día postrero. El testimonio de la Escritura. ¿Ven lo importante que es el testimonio de la Escritura? Una persona no puede estar creyendo cosas sin que sean escriturales. Tiene que ser lo que dice la Escritura. Si no es lo que dice la Escritura, no se puede creer en un mensaje y decir que es un mensaje de Dios, si no está prometido para esa edad o dispensación en que la persona está viviendo. Ahora, para nuestro tiempo, ¿hay la promesa de que vendría un mensaje? Claro que sí. La gran voz de trompeta, trompeta final, que es la voz de Cristo, clamando como cuando ruge el león y 7 truenos emitiendo sus voces. Ese es el mensaje de Jesucristo, la voz de Jesucristo dándonos el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje prometido en la Escritura. ¿Para quiénes? Para todos los hijos e hijas de Dios. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. El mensaje de Dios, el mensaje correspondiente al día postrero, el Evangelio del Reino, conforme a las Escrituras. El testimonio de la Escritura. Vean cómo viene ese mensaje. Viene dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 4 verso 1 y Apocalipsis 22 verso 6 y Apocalipsis 22 verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí está el mensaje del día posterior, el mensaje del Evangelio del Reino, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, para así todos conocer todas estas cosas que estaban prometidas en la Escritura, ser abiertas a nosotros y nosotros tener ese testimonio de la Escritura, siendo cumplido ese testimonio en este día postrero. Vean que el ángel mensajero de Jesucristo viene dando testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que están en la Escritura. O sea que viene con un testimonio de la Escritura. Viene con el testimonio de la Escritura para así de reconocer todas estas profecías que están señaladas para el día postrero. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? Pero ya lo sabemos. ¿Cuántos sabían que los días postreros eran quinto, sexto y séptimo milenio? Pero no lo sabíamos, pero ya lo sabemos. ¿Y cuántos sabían que estamos ya viviendo en el séptimo milenio si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene? No lo sabíamos, pero ya
lo sabemos. Si no le añadimos los años de atraso que tiene, pues solamente faltan 3 años para comenzar el 7º milenio. Así es que no hay ningún problema. ¿Pero se le habrá atrasado el calendario a Dios? Yo pienso que no. ¿Y usted? Así es que si a Dios no se le ha atrasado, y lo que dicen los estudiosos del calendario, que el calendario está atrasado verdaderamente, entonces el de Dios no está adelantado, pero tampoco está atrasado. Está a tiempo para el cumplimiento de todas las cosas prometidas en la Escritura para este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Y así, tener todos el testimonio de la Escritura que dice las cosas que Cristo haría en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de lo que dicen las Escrituras para este tiempo final. Manténganse siempre con el testimonio de la Escritura y nunca fallarán en ver y en entender todo el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto seamos transformados y raptados en este día postrero. Y todos los que faltan por ser llamados y juntados, aquí en Guayaquil y sus alrededores, sean llamados y juntados. Y también en todo el Ecuador y en toda la América Latina y el Caribe. En el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y ya nos veremos en la tardecita. A las 6 de la tarde estaremos allá en donde está señalada la actividad para esta ocasión, la próxima actividad, y esperamos que Dios hable directamente al corazón, al alma de todas las personas que estén allí y que lleve hasta allí personas que están escritas en el libro de la vida del Cordero, porque queremos que se complete pronto el número de los escogidos de Dios, porque si se completa rápido, pronto, pues entonces los muertos en Cristo resucitarán rápido y nosotros los que vivimos pronto seremos transformados también. Bueno, esa es la obra que Cristo está haciendo, llamando y juntando a los escogidos en este día postrero, en el cumplimiento del testimonio de la Escritura. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga. ¿Cuánto? 98 minutos.